Chicos y chicas, el día de hoy hablaremos sobre el lenguaje. También veremos su definición, clasificación, teorías, formas, matices y ejemplos. Funciones del lenguaje. Se denominan funciones del lenguaje a aquellas expresiones del mismo que pueden transmitir las actitudes del emisor, del hablante en la comunicación oral y del escritor en la comunicación escrita, frente a procesos comunicativos. El lenguaje se usa para comunicar una realidad, sea afirmativa, negativa o de posibilidad, un deseo, una admiración o para preguntar o dar una orden, según sea como lo utilicemos en distintas oraciones que expresan dichas realidades, será la función que desempeñe el lenguaje. En las funciones también tenemos función emotiva o expresiva, función conativa o apelativa, función referencial, función metalingüística, función fática y función poética. Veamos de qué se trata. 1. Función expresiva. En su forma tenemos las interjecciones, entonaciones exclamativas o frases admirativas. En matices tenemos el entusiasmo, alegría, dolor, miedo, sorpresa o pena. Y en enunciados tenemos: qué gusto verte, a las mil maravillas, no lo soporto, cuánto susto, por Dios, no lo creo, lo siento por ti. 2. Función apelativa. En su forma tenemos invitaciones cortés, tono imperativo, lenguaje subliminal de la publicidad y convocativo. En sus matices son llamados de atención, dirigiendo su conducta, exhortando, rogando, ordenando. Y como enunciados: ojo al pajarito, no fumar, sé bueno, hijo mío, ¿podrás callarte? ¿Puedes irte? Vete de clases, José te espera. 3. Función representativa. En su forma tenemos conversaciones, correspondencias, disertaciones científicas, informes. En matices tenemos aseveraciones afirmativas o negativas, preguntas de información objetiva. En la función emotiva o expresiva podemos ver aquí que el emisor le dice algo al receptor. ¿Qué es esto? El mensaje que emite el emisor hace referencia a lo que siente, su íntimo, predominando él sobre todos los demás factores que constituyen el proceso de comunicación. Las formas lingüísticas en las que se realiza esta función corresponden a interjecciones y a las oraciones exclamativas, como por ejemplo: ¡ay, qué dolor de cabeza! En la función conativa o apelativa vemos a la imagen a un personaje que le señala a otro la puerta y le dice: vete de una vez. ¿Qué nos quiere decir esto? El nombre conativa deriva del latín conatus, que significa inicio. En ella el receptor predomina sobre los otros factores de la comunicación, pues la comunicación está centrada en la persona del tú, de quien se espera la realización de un acto o una respuesta. Las formas lingüísticas en las que se realiza preferentemente la función conativa corresponden al vocativo y a las oraciones imperativas e interrogantes. Ejemplo: Pedro, haga el favor de traer más café.
La función referencial nos dice, es el acto de comunicación, está centrado en el contexto, o sea, en el tema o asunto del que se está haciendo referencia. Se utilizan oraciones declarativas o enunciativas, pudiendo ser afirmativas o negativas, como por ejemplo nos dice, el hombre es un animal racional. Y como podemos ver aquí en este ejemplito que está el emoji muy triste y pensando, dice, el cambio climático está afectando a nuestras vidas. En función metalingüística, se centra en el código mismo de la lengua. Es el código el factor predominante. Ejemplo, Pedrito no sabe muchas palabras y le pregunta a su papá, ¿qué significa la palabra canalla? En función fáctica nos dice, consiste en iniciar, interrumpir, continuar o finalizar la comunicación. Para este fin existen fórmulas de saludo. Buenos días, hola, ¿cómo estás? ¿Qué hubo? Etcétera. Fórmulas de despedida. Adiós, hasta luego, nos vemos, que lo pases bien, etcétera. Y fórmulas que se utilizan para interrumpir una conversación y luego continuarla. Como por ejemplo, perdón, espera un momento, como le decía, hablábamos de, etcétera. Función poética. Nos dice, se utiliza referentemente en la literatura. El acto de comunicación está centrado en el mensaje mismo, en su disposición, en la forma como éste se transmite. Entre los recursos expresivos utilizados están la rima, la aliteración, etc. Un ejemplo, bien vestido, bien recibido. Acá tenemos otro ejemplo, como lo pueden ver en el cuadrito, nos dice, el paraíso es escuchar, el miedo es un ladrón, al que no guardo rencor, y el dolor es un ensayo de la muerte. Definición de lenguaje. La palabra lenguaje lo que hacemos es referirnos a todo aquello conjunto de signos y de sonidos que ha utilizado el ser humano desde su creación hasta nuestros días, para poder comunicarse con otros individuos de su misma especie, a los que manifiesta así tanto lo que se siente como lo que se piensa acerca de una cuestión determinada. Para el experto en cuestiones lingüísticas Ferdinand de Saussure, el lenguaje está compuesto por la lengua. Es el idioma un modelo general y constante para quienes integran una determinada colectividad lingüística, y el habla, la materialización momentánea de ese recurso, una acción individual y voluntaria que se lleva a cabo mediante la fonación y la escritura. Aquí observamos su clasificación. Sus teorías nos dicen, las teorías del desarrollo del lenguaje caen en uno de los dos bandos, empiristas o nativistas. Los empiristas creen que el lenguaje es un comportamiento aprendido. Los nativistas, por el contrario, creen que nacemos con cierta capacidad lingüística innata. Los investigadores empíricos se centran en el aprendizaje de teorías para entender cómo los niños adquieren habilidades del lenguaje, mientras que los nativistas buscan componentes biológicos responsables de la regla universal que lenguajes gráficos y lenguajes escritos que utilizan imágenes para representar la realidad, por ejemplo, los jeroglíficos. La música es otra manifestación de la comunicación no verbal. Las melodías no necesariamente deben ir acompañadas de una letra para crear un ambiente. Los efectos sonoros del rock, por ejemplo, transmiten una emoción muy diferente de los de una banda. Se usa la música para el cine, teatro
y la televisión, reflejando diversos estados de ánimo. Los diversos tipos de lenguaje tenemos el tipo escrito, oral, textual, visual, articulado, virtual y transcripto. Gestual también tenemos, como podemos visualizar aquí en esta imagen. Bienvenidos a otra clase más. El tema que abordaremos hoy son las funciones del lenguaje. En un video anterior vimos que en una situación comunicativa existe un emisor, quien codifica el mensaje para transmitirlo a un receptor. Ahora bien, cuando el emisor piensa qué quiere transmitir, tiene una intención, algo que busca lograr a través de su mensaje, y de ese propósito depende la función del lenguaje que va a utilizar. Hoy veremos 4, la función informativa, expresiva o emotiva, la función apelativa y la función poético-literaria. Es importante destacar que cada una de ellas hace énfasis o centra la atención en un elemento específico del circuito de la comunicación. Vamos a verlas una por una. La función informativa. La intención del emisor es informar sobre algo. Pueden ser hechos, datos, ideas. El énfasis está puesto en el referente, en el tema del que se habla. Ejemplos son los textos periodísticos como las noticias, textos de estudio. Veamos un ejemplo. Si pensamos en un informe meteorológico, la intención del emisor es informar a la comunidad sobre el clima en los próximos días. Función expresiva o emotiva. La intención del emisor aquí es comunicar sus sentimientos, sensaciones o pensamientos. La atención está centrada en el propio emisor, que quiere transmitir a través del mensaje cómo se siente. Veamos un ejemplo. Pablo llega a su casa y le dice a su madre, te quiero. Él está haciendo uso de esa función porque quiere expresar su cariño hacia la madre. La función apelativa. En este caso se centra la atención en el receptor, ya que la intención del emisor es influir, ordenar, rogar o convencer al otro de algo para su beneficio. Esta función la observamos en el habla cotidiana, mensajes publicitarios o discursos políticos. En este ejemplo, Alfredo le da una orden a su hija. Al mismo tiempo, ella querrá convencer a su padre de que lo hará más tarde, una vez que termine de jugar la partida. Observa su mensaje. En ambos casos, la intención está en lograr que el receptor haga algo que beneficie al emisor. Y por último, la función poética o literaria. La intención que tiene el emisor aquí es crear un texto artístico. El énfasis está puesto en el código y en el mensaje mismo, ya que el emisor va a buscar una transformación del lenguaje que le permite crear arte, algo bello. Ejemplos: poemas, poesías, novelas, mitos, leyendas. Es importante diferenciar la función poética de la función expresiva. No es lo mismo. Mientras el énfasis de la función poética está puesta en transformar el lenguaje para crear belleza, el énfasis de la función expresiva está en el emisor, en transmitir sus emociones. Veamos el siguiente poema de Gustavo Adolfo Bécquer. Si se fijan, el texto busca crear arte. Juega con las palabras, con el código para crear algo bello y artístico. Hasta aquí con la clase de hoy. Muchas gracias por observar el video y espero que les haya sido de utilidad. Eso es todo lo que le he podido hablar sobre el lenguaje. Espero hayan comprendido. Muchas gracias.